Como ya algunos sabrán, esta frontera ha sido testigo de innumerables eventos trágicos que nos recuerdan la urgencia de abordar los desafíos humanitarios y de seguridad en esta zona. En este episodio, exploraremos uno de los aspectos más sombríos y conmovedores de la frontera entre México y Estados Unidos, las tragedias humanas que ocurren en esta región. En este video decidí no poner ningún orden en específico, así que simplemente iremos analizando los puntos de mayor riesgo sobre este lugar. Sin más demora, empecemos. Tragedias en la frontera. A lo largo de los años, ha habido numerosas tragedias en la frontera, incluidos accidentes automovilísticos, naufragios de embarcaciones de contrabando y tragedias humanas en el desierto. Muchos migrantes han perdido la vida tratando de cruzar la frontera en condiciones peligrosas y extremas, lo que ha llevado a llamados para mejorar la seguridad y los servicios de rescate en la región. Estas tragedias, marcadas por el dolor y la pérdida, son un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor al cruzar la frontera. Los accidentes automovilísticos son comunes en las carreteras, ya que estos serpentean a lo largo de la frontera, muchas veces debido a la sobrecarga de vehículos que transportan a un gran número de personas en condiciones precarias. Como primer suceso que les contaré, creo que destaca bastante el horror del 27 de junio de 2022. Día que se quedó marcado cuando las autoridades descubrieron los cuerpos de 50 migrantes en el interior de un tractor remolque en una zona remota de la periferia sur de la ciudad. Este devastador hallazgo marca uno de los incidentes más mortíferos de contrabando de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El vehículo se dice que fue encontrado junto a las vías del tren, en un lugar apartado y desolado. Las condiciones eran espantosas, montones de cuerpos, sin vida y ningún signo de agua, a pesar de las altas temperaturas que asolaban la ciudad. En un acto desesperado por sobrevivir, 16 personas más fueron encontradas dentro del remolque y trasladadas a hospitales por insolación y agotamiento, incluyendo a 4 menores. Las temperaturas abrasadoras de San Antonio, que alcanzaron los 39,4 grados centígrados, sumadas a la elevada humedad, convirtieron esta tragedia en una pesadilla mortal. El jefe de policía de la ciudad, William McManus, relató cómo un trabajador cercano escuchó un grito de auxilio y se topó con la escena dantesca. Las puertas del remolque estaban parcialmente abiertas, revelando el horror que se escondía dentro. El incidente ha provocado una intensa investigación federal y 3 personas han sido detenidas en relación con el caso. Sin embargo, el motivo exacto aún no está claro. Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos está llevando a cabo una investigación sobre este presunto caso de contrabando de personas en coordinación con las autoridades locales. Estas trágicas muertes subrayan una vez más los desafíos alarmantes que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La situación migratoria ha sido un tema candente, especialmente para el presidente estadounidense, quien ha enfrentado críticas por su estrategia fronteriza. Muertes en el desierto de Arizona. Cada año, las noticias trágicas resuenan a través del desierto, con relatos desgarradores de migrantes que pierden la vida en su búsqueda de un futuro mejor. En 2020, a pesar de los esfuerzos heroicos de búsqueda y rescate, más de 200 personas perdieron la vida en este inhóspito terreno. Sus cuerpos deshidratados y agotados son un sombrío recordatorio de los peligros que enfrentan aquellos que se aventuran en esta travesía desesperada. Detrás de cada estadística hay una historia humana llena de sacrificio y determinación. Son familias separadas, sueños truncados y vidas perdidas en el camino hacia una esperanza incierta. Las comunidades locales y los grupos de voluntarios luchan incansablemente para ofrecer ayuda y apoyo a aquellos que se arriesgan a cruzar el desierto, pero la magnitud del desafío a menudo resulta abrumadora. Este sombrío panorama es un llamado de atención para reflexionar sobre las políticas migratorias y la necesidad de abordar las causas subyacentes de la migración. Mientras tanto, el desierto de Arizona sigue siendo un cementerio silencioso, donde los sueños de muchos se desvanecen en la implacable aridez del paisaje. Para no irnos muy lejos, un acontecimiento reciente, más concretamente en Tucson, Arizona, el mes de julio del año pasado se convirtió en una pesadilla para los migrantes que cruzaban el desierto en busca de una vida mejor. Fue uno de los meses más letales en más de una década en el desierto de Arizona, con un reporte alarmante de 42 personas fallecidas en su intento por llegar a Estados Unidos desde México, según el registro detallado de Fronteras Compasivas. Dora Rodríguez, directora de este grupo, compartió la trágica noticia, describiendo julio como un mes desgarrador para los migrantes.
Las cifras revelan una realidad devastadora: 42 vidas perdidas, superando el número de fallecimientos reportados en el mismo mes del año anterior. Tráfico de personas y casos de explotación. La frontera entre México y Estados Unidos no solo representa un cruce geográfico, sino también un punto crítico donde convergen el tráfico de personas y casos de explotación despiadada. Esta ruta es utilizada tanto por migrantes que buscan una vida mejor, como también por redes criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad, sumiendo a muchas personas en condiciones de esclavitud y abuso extremo. Desde mediados del siglo pasado, los traficantes de migrantes han evolucionado de simples polleros a temidas redes criminales locales e internacionales. Lo que solía ser un servicio clandestino de ayuda para cruzar la frontera se ha transformado en una maquinaria de explotación, donde los migrantes son víctimas de secuestros, extorsiones, asaltos e incluso son abandonados a su suerte en el inhóspito desierto. El fin del programa Bracero en 1964 marcó el surgimiento de estos traficantes en la frontera norte de México. Conocidos como polleros, coyotes o enganchadores, estos individuos facilitaban el cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, con la implementación de la patrulla fronteriza en 1994, los migrantes se vieron obligados a recurrir a rutas más peligrosas, aumentando su vulnerabilidad a la explotación y el abuso. Los traficantes de personas se han beneficiado enormemente de las políticas migratorias basadas en la prevención mediante la disuasión, adoptadas por el gobierno de Estados Unidos. Esta estrategia ha dejado a los migrantes en una situación de constante victimización, enfrentando riesgos mortales en su búsqueda de una vida mejor. La situación se agrava por la presencia de grupos del crimen organizado, que imponen tarifas y cobran impuestos a los migrantes que atraviesan México. El control de estas rutas de tráfico humano se ha convertido en una fuente lucrativa para los cárteles de la droga, quienes luchan por el dominio de este lucrativo mercado. En este entorno de peligro y desesperación, muchos migrantes encuentran su destino en el desierto de Arizona, una ruta aislada y peligrosa donde la búsqueda y rescate se convierten en una tarea desafiante. La falta de recursos y la vastedad del terreno dificultan la localización de desaparecidos, dejando a muchos cuerpos sin identificar y prolongando el sufrimiento de sus familias. Actualmente se sabe que principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo son las organizaciones que controlan aproximadamente la mitad de la frontera y han diversificado sus actividades para incluir el tráfico de migrantes, además del trasiego de drogas. Se sabe que imponen tarifas y cobran impuestos a los migrantes que atraviesan México en su camino hacia Estados Unidos, convirtiendo este negocio ilegal en una fuente lucrativa de ingresos para estas agrupaciones criminales. La competencia por el control de las rutas de tráfico humano ha generado conflictos entre los cárteles, lo que agrava aún más la situación para los migrantes vulnerables que buscan una vida mejor al cruzar la frontera. La masacre de San Fernando y la masacre de Allende. La masacre de San Fernando, también conocida como la masacre de Tamaulipas, es un sombrío capítulo en la historia de la violencia ligada al narcotráfico en México. Este terrible evento tuvo lugar entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Fue perpetrado por el ya extinto Cartel de los Zetas, una de las organizaciones criminales más violentas y sanguinarias del país. Durante la masacre de San Fernando, conocida también como la masacre de los 72, se descubrieron los cuerpos de 72 migrantes de diversas nacionalidades, principalmente centro y suramericanos. Estos migrantes estaban en tránsito por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y una vida más segura. Sin embargo, su sueño se vio truncado de la manera más brutal imaginable. Las víctimas fueron secuestradas por los Zetas y retenidas en un rancho en el ejido de El Huizachal, donde se negaron a trabajar para el grupo criminal. Como represalia, fueron ejecutadas a sangre fría y sus cuerpos abandonados en una fosa común. La escena que encontraron las autoridades fue desgarradora: 58 hombres y 14 mujeres, asesinados por la espalda y apilados sin ninguna consideración por la dignidad humana. Este horrendo crimen conmocionó a México y al mundo entero, evidenciando la brutalidad despiadada de los grupos criminales que operan en la región. Las víctimas, en su mayoría personas que buscaban una vida mejor, se convirtieron en un símbolo de la vulnerabilidad de los migrantes en su peligroso viaje hacia el norte. Por otro lado, la masacre de Allende, ocurrida en marzo de 2011 en el municipio del mismo nombre en Tamaulipas, es otro trágico episodio ligado al narcotráfico y la violencia desenfrenada en México. Esta masacre, también perpetrada por los Zetas, fue una operación de represalia contra supuestos traidores dentro de la organización.
Se estima que en la masacre de Allende murieron al menos 300 personas, aunque las cifras exactas siguen siendo inciertas debido a la brutalidad y la clandestinidad con la que se llevó a cabo el ataque. Los Zetas, liderados por los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z-40, y Omar Treviño Morales, el Z-42, llevaron a cabo una incursión violenta en la que desaparecieron decenas de familias enteras y se destruyeron numerosas propiedades. El modus operandi de los Zetas durante la masacre de Allende fue particularmente atroz. Secuestraron a sus víctimas, saquearon y vandalizaron sus hogares y, finalmente, las ejecutaron de manera brutal. Algunos cuerpos fueron incinerados en viviendas y bodegas, mientras que otros fueron arrojados a acequias y pozos para ocultar los rastros del crimen. Estos eventos horribles son un recordatorio sombrío de la violencia desenfrenada y la impunidad que impera en algunas regiones de México, donde los grupos criminales ejercen un control absoluto sobre la población y cometen atrocidades sin precedentes. La memoria de las víctimas de la masacre de San Fernando y la masacre de Allende sigue viva como un testimonio de los horrores que enfrentan los migrantes y las comunidades vulnerables en México, mientras las autoridades luchan por hacer justicia en un entorno marcado por la corrupción y la complicidad. Cárteles de la droga y control territorial. La disputa por el control territorial en la frontera norte mexicana se ha intensificado, dando lugar a una ola de violencia sin precedentes. Los carteles de la droga han aumentado sus actividades delictivas, generando un clima de terror en las comunidades cercanas a la zona. Esta lucha no solo se centra en el control de los negocios ilegales tradicionales, como el tráfico de drogas y de armas, sino que también implica una lucha por el poder entre líderes criminales nuevos y establecidos. La violencia se ha extendido a ciudades como Caborca, Juárez y Camargo, donde los enfrentamientos armados, los bloqueos de carreteras y los asesinatos son moneda corriente. Esta situación se agrava aún más por la presencia de organizaciones criminales como La Línea, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noroeste, que compiten por el control del territorio y los pasos fronterizos. La escalada de violencia no se limita a las poblaciones fronterizas, sino que se extiende a otras regiones del país, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. La situación en la frontera norte mexicana es cada vez más alarmante, con un aumento significativo de la violencia y el caos debido a la intensa disputa entre los carteles de la droga por el control territorial. La lucha por el poder y los negocios ilegales ha llevado a una espiral de violencia sin precedentes que afecta no solo a las comunidades locales, sino también a los migrantes y a la estabilidad de la región en su conjunto. Para no alargar mucho el video, decidí finalizarlo aquí, pero considero que todavía quedan muchos puntos que resaltar, así que próximamente estaré subiendo una segunda parte hablando sobre temas como el famoso Río Bravo en la frontera y sus tragedias. Así como también de la gran cantidad de material violento en video que ha surgido en internet acerca de los terribles crímenes cometidos en ese lugar. Si te gustó el video o si tienes alguna duda puedes dejármelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.